esas declaraciones. Todavía falta mucho que arreglar, o sea, se ha arreglado un poco, pero falta todavía. Muy malo, la gente tiene que esperar, sobre todo en las horas peak, esperar mucho. Sí, algunas veces hay que esperar demasiado. Por ejemplo, en mi caso yo tomo hartas veces la 37, entonces algunas veces pasan dos juntas y pasan al tiro de corrido, algunas veces ni paran. Bueno, hay muchas cosas que mejorar, por cierto, en el Transantiago. Una de las más importantes tiene que ver con la evasión. El mismo ministro de Transporte, ¿no es cierto?, reconoció que este es el mayor problema que sigue presentando el sistema. Cuando partió hace 10 años, la evasión en los primeros meses llegaba al 15%. Hoy está prácticamente en el 30%, en el doble, en el 28% está la evasión. Y esa es la principal tarea que está tratando de combatir la autoridad, y por eso se toman estas medidas, por ejemplo, para aumentar los puntos VIP, también aumentar las sanciones para la gente que no paga su pasaje en el Transantiago o bien en el metro. Vamos a escuchar ahora precisamente declaraciones del ministro respecto de estos anuncios que ha hecho durante este 10 años de cumpleaños del Transantiago. El horario del pasaje emergencia lo extendimos a 24 horas, o sea, se puede usar desde las 9 de la noche hasta las 9 de la noche del día siguiente. La nueva tarjeta VIP que va a estar a la venta a partir del 1 de marzo, que es una tarjeta que hace alusión al sistema integrado que tenemos en Santiago. Bueno, ahí escuchábamos entonces al ministro con estos dos anuncios que tienen que ver con el aumento, ¿no es cierto?, de este pasaje de préstamo que va a tener el Transantiago, que ahora va a funcionar durante todo el día, y con esta nueva tarjeta VIP del sistema integrado de Transantiago, buses del Transantiago, metro, y también el Metro Ten, que va a cubrir, ¿no es cierto?, la ruta desde Estación Central hasta Nos, Priscila. Sí, Andrés, bueno, hablábamos de un tema que es la principal preocupación de las autoridades, que es la evasión. Claro, se ha duplicado desde que se inició este sistema de transporte público. Había una evasión de un 15%, ahora hablamos de cerca del 30%, un 28%, y ha sido la más alta. En ese sentido, ¿cuáles son finalmente los pasos a seguir? ¿Qué es lo que ha dicho la autoridad? ¿Hay algún cambio importante? Bueno, están esperando, recordemos, Priscila, que hay un proyecto de ley, ¿no es cierto?, en el Congreso. Se está esperando que se apruebe finalmente eso para aumentar las sanciones finalmente a los usuarios del Transantiago que no están pagando el pasaje. Esa sería, digamos, la principal medida que se está tomando finalmente para que haya sanciones reales, para que la gente finalmente vaya a los juzgados de policía local, porque muchos de los que le sacan parte después de no pagar el transporte público finalmente no van a los juzgados de policía local, y finalmente esto no queda en nada. Y lo que van a hacer precisamente es aumentar el tipo de sanción, y por eso se está esperando que esto ya se resuelva en el Congreso, para ahí ya empezar a ponerle freno a esta alta evasión que hasta aquí en 10 años solo ha ido aumentando y al contrario no ha logrado disminuir, que es lo que quiere finalmente la autoridad para que pueda mejorar finalmente este sistema de transporte público. Priscila. Bien, muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante 25 años, la ley de gas no había sufrido modificaciones, dejando un vacío que provocaba que los consumidores estuvieran en una posición poco ventajosa y desprotegida. Sin embargo, a partir de esta semana, el Ejecutivo dispondrá de las herramientas para controlar, sancionar y proteger a los consumidores. ¿Cómo va a funcionar? Nos acompaña el ministro de Energía, Andrés Rebolledo. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Priscila. Usted ha dicho que esta es una ley pro consumidores. Así, yo creo que es una muy buena noticia para los consumidores en el mercado del gas. Efectivamente, tú lo indicabas, la ley anterior no tenía los instrumentos para cuando una empresa se pasaba de la rentabilidad máxima fijada en la propia ley. En esta oportunidad, con esta nueva ley, vigente desde el día de ayer, el regulador, el Ejecutivo, va a tener los instrumentos para justamente aplicar sanciones, y cuando una empresa eventualmente se pase de la rentabilidad, que ojalá no suceda, básicamente el Ejecutivo va a poder hacer tres cosas que son muy importantes, como digo, para potenciar los derechos de los consumidores: congelar las tarifas, devolver el dinero desde el punto de vista de la obligación de las empresas. Hay una cláusula específica en la ley que de manera automática la empresa va a tener que devolver ese exceso de cobro 1,5 veces lo que cobró en exceso. Ya. Y por último, lo que es, creo yo, desde el punto de vista del sistema y el mercado del gas muy importante,
el regulador va a poder tarificar estas tarifas, es decir, va a pasar inmediatamente desde un sistema libre de precios a un sistema de tarificación, que lo que va a hacer ahí el regulador es colocar una tarifa de manera tal de asegurar que la empresa no siga pasándose de la rentabilidad máxima, que es lo que no pudimos hacer con la ley anterior cuando algunas empresas se pasaron de la rentabilidad máxima. Sí, porque lo veíamos, por ejemplo, en el año 2004, 2015, 2004, cuando una empresa se excedió, por supuesto, también de esta rentabilidad. ¿Actualmente es 11%? Lo otro que hace esta ley es bajar esa rentabilidad máxima de 11 a 9%. Ya. Por lo tanto, en los próximos ejercicios, cuando se calcule, además va a haber esta obligación. Ahora, no es inmediato, se hace progresivamente. Ya. Y eso también es importante porque la ley buscó ser un balance entre más derechos a los consumidores, pero también buenas señales para los inversionistas, para que las empresas puedan extender esta red de gas, particularmente en zonas del sur de Chile, donde es tan importante tener este combustible. Ministro, ¿y en qué situación entonces va a haber una compensación? Cuando se determine que la empresa se ha pasado del 9%, Ya. que es lo que está contemplado ahora en la ley, efectivamente ahí inmediatamente la empresa va a tener que, hay que ver cuánto tiempo sucedió también aquello Ya. y cuánto significó eso en las cuentas de los hogares. Y ahí hay dos opciones desde el punto de vista de la devolución, que es el elemento específico que se introduce en esta ley, ya sea un descuento en las siguientes cuentas o simplemente una devolución en dinero. Eso está contemplado en la ley y lo importante es que es automático y no es como en otros casos que hay que ir a instituciones que protegen a los consumidores. Aquí está contemplado en la ley. O sea, va a ser más fácil, más expedito el tema de la devolución en este caso. Así es. Le quiero preguntar por la creación de panel de expertos. ¿Cómo va a actuar? Bueno, hay dos momentos en que efectivamente la empresa puede apelar a este panel de expertos, que es una especie de órgano que soluciona las controversias que puede haber, por ejemplo, entre el cálculo de la rentabilidad, que efectivamente el fiscalizador puede decir, mira, aquí hay un 9 y algo, se ha pasado, y la empresa puede decir, no son los datos que yo tengo, y se va al panel de expertos. De igual manera, cuando se pasa al periodo de tarificación, luego de comprobado que efectivamente la empresa pasó la rentabilidad, también en ese minuto puede haber, desde el punto de vista de la empresa, una apelación a ese órgano de expertos que puede decir, mira, esas no son las tarifas que a mí la verdad, competen por mis datos desde el punto de vista de mi negocio, y también ahí puede haber una controversia. Esa es una institucionalidad que no estaba en la anterior ley y por lo tanto también de alguna manera, como decía anteriormente, consumidores, pero también las empresas que tengan la certidumbre para poder controvertir en este caso cosas que puedan entender que no son del todo correctas desde el punto de vista del regulador. Sí, es cierto, hay que ser justo por ambos lados. Ahora le quiero preguntar por las tarifas en la región de Magallanes. ¿Se van a congelar? Bueno, la región de Magallanes es una región muy particular desde el punto de vista energético. Es una región distinta, dado que tiene, entre otras cosas, problemas de conectividad con el resto de Chile. Allí está el gas. Además, un gas que hemos ido explorando y hemos ido descubriendo en los últimos años, que es muy importante para esa región. Y por lo tanto, ahí hay un consumo desde muchos años que está relacionado con esta realidad energética. Por lo tanto, esta ley lo que contempla, para efectos de la región de Magallanes, ahí no habrá un cálculo de rentabilidad. Ahí lo que va a haber es directamente la aplicación de tarifas, que nuevamente va a ser el órgano regulador, la Comisión Nacional de Energía, quien va a aplicar tarifas que van a durar por 4 años. Es decir, lo que va a suceder finalmente en la región de Magallanes respecto a la situación actual es que las tarifas o se mantendrán o van a bajar, porque por lo demás la propia legislación establece que ya desde ayer, desde el día que entró en vigencia la ley, las tarifas se van a congelar respecto a las que había en Magallanes en septiembre del año pasado. Para que a la gente le quede claro, ¿esta ley finalmente entonces protege a los consumidores de un abuso en las tarifas? Nos parece que esta es una ley balanceada, que protege y le da mayores derechos, profundiza en ese sentido el rol de los consumidores en este mercado. Buena noticia en estos tiempos donde hemos visto otras industrias que han tenido problemas en materia de competencia, pero además da buenas señales para efectos de la inversión y de tener más redes de suministro de gas natural, sobre todo, insisto, en el sur de Chile, en ciudades que requieren este combustible más limpio. Ahora, claro, eso es importante porque antes contábamos con una ley que tenía un vacío legal, que finalmente en algún minuto también la empresa se aprovechaba, pero al momento de detectarlo, la Comisión Nacional de Energía no podíamos hacer nada, o sea, todo quedaba en nada, no se podía actuar. Esa fue la experiencia y esa fue la motivación de por qué tramitamos esta ley. En un par de ocasiones, efectivamente, se determinó de que las empresas se pasaron de la rentabilidad 11% en aquel entonces y no fue posible aplicarle ninguna sanción porque
Efectivamente, se ofició, de hecho, al Tribunal de la Libre Competencia, que nos indicó que no existían los instrumentos. Por eso que fue necesario ir al Congreso con esta legislación, que lo que ahora hace es entregar estos instrumentos de forma tal de que automáticamente tengamos la posibilidad de aplicar o esas sanciones, esas devoluciones o la tarificación. Eso por parte de los consumidores, pero también es pro inversión. Absolutamente. Y esperamos, como digo, que tengamos más provisión de gas natural en el sur de Chile. Tenemos ya en la Superintendencia de Electricidad 23 peticiones de empresas que quieren hacer inversiones en redes, en gas natural en el sur. Por lo tanto, las señales de ese punto de vista respecto a la inversión también son positivas. Qué bueno. Muchas gracias, ministro, por aclararnos todo este panorama. Sobre todo, se agradece, porque así nos sentimos más protegidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa. Ya volvemos con más informaciones. Ministro 20.